Bien, vamos a dar inicio entonces ahora al eh, taller que les decía yo. Me parecía interesante que registráramos un problema que estoy teniendo, digamos, en estos días y que se relacionan con lo que conversábamos recién acerca de la falta de continuidad de las inscripciones. Bueno, aquí el caso es el siguiente. Una persona compró su propiedad en 1972. Pero cuando compró la propiedad, no la compró de manera individual, adquiriendo el dominio, sino que los derechos hereditarios que tenían un papá y un hijo respecto de la herencia completa. Pero en el fondo se traducía en que lo que quería comprar era solo el inmueble. Eso se produjo, la cesión de derechos así ocurrió. ¿Y cuál fue el problema? Que cuando se quiso hacer la inscripción se dieron cuenta que la propiedad era de San Bernardo y a la fecha de la cesión había que entonces traerla a San Miguel, porque ya San Miguel tenía conservador. Bueno, se hizo la cesión, pero no se pudo verificar la inscripción sino hasta un cierto tiempo después. Pero fíjense qué fue lo que yo me encontré. Yo me encontré con que ese padre y ese hijo habían pedido la posesión efectiva de su cónyuge y su madre, ¿cierto? Porque a la vez es cónyuge y mamá. Y aquí está. Si ustedes se fijan, vamos a ver si podemos, creo que tenemos ahí, vamos a moverlo un poquito hacia el centro para ir identificando mejor. Aquí nosotros tenemos claramente que esta inscripción, aquí están los márgenes, se fijan, y estos márgenes nos indican que en San Miguel, en septiembre 27, si ustedes alcanzan a leer, de 1972, esa es la fecha de la inscripción, es importante después, septiembre 27 de 1972, se inscribe ¿qué? La posesión efectiva. Y por eso en el margen izquierdo, acá, entonces, se coloca y dice, ¿qué es lo que está inscrito al centro? Está inscrito una posesión efectiva. Este es por línea, no es por cuadro. Entonces, ahí está inscrita la posesión efectiva. La fecha está acá, ¿cierto? 27 de 1972. Va a ser importante porque resulta que aquí la cesión de derechos se produjo, por supuesto, antes de esto. Entonces el problema que yo tengo es porque efectivamente mi cliente compró esta propiedad, pero cuando la compró antes que se produjeran las inscripciones, es decir, en el intertanto en que se presentaba la posesión efectiva por los herederos y luego le vendían a él. Leamos qué dice la posesión efectiva. Dice, la posesión efectiva de la herencia de, seguimos a la otra hoja, doña Deidamia Soto Flores, se ha dado por acto de 14 de agosto último. 14 de agosto. Tan claro aquí, eso es importante. Entonces aquí uno anotamos así. 14 de agosto último, entonces estamos hablando de 14 de agosto de 1972. Por el segundo juzgado civil de San Miguel, que en su parte dispositiva dice, se concede la posesión efectiva de la herencia intestada dejada por doña Deidamia Soto Flores, dueña de casa, fallecida el 15 de abril de 1953. Imagínense, la posesión efectiva se pidió 20 años después, 53. Teniendo su último domicilio, ¿se acuerdan? 955 ahí,
en Tocornal 8425 de este departamento, cuando antes teníamos circunscripción por departamento. ¿A quién le deja sus bienes? A su hijo, don Luis Valenzuela Soto. No alcanzo a leer aquí. Soto Obrero, parece que dijera. Luis Valenzuela. Y domiciliado ahí en la misma casa, en Tocornal 429, y sin perjuicio de los derechos que le correspondan al cónyuge sobreviviente, que es don Fidel Valenzuela Vidal. ¿Ven? Por tanto, aquí la causante tenía un cónyuge y tenía un hijo. Y luego dice, se ordenó la inscripción por auto de 21 de septiembre en curso del mismo juzgado. O sea, el tribunal, al final del expediente de posesión efectiva, dice, la última resolución, inscríbase. Y por eso se inscribe. El inventario, y aquí viene lo fundamental, el inventario se protocolizó el 10 de agosto último, ante el notario don Miguel Bernardo algo, Opin, o no sé, no alcanzo a leer, Hoffman, puede ser Hoffman, Bernardo Hoffman Pessoa. Y en él figura propiedad de calle Tocornal 8429, La Granja. ¿Quién requirió? Don Luis González. ¿Ven? Y ahí termina. Pero fíjense, esta es una inscripción de posesión efectiva, o sea, 688, número 1. Y en esta misma inscripción aparece la compra de mi cliente. Vean, acá. ¡Oh, aquí quedó feo! Tenemos, ¿ven? Dice, cedido derecho de Fidel Valenzuela Vidal y Luis Valenzuela Vidal Soto. ¿Cuándo? A Fojas 2691, número 4103 del año 81. O sea, si yo quiero buscar la propiedad de mi cliente, tengo que irme a esa foja, a 2691, número 4103 del año 81. Imagínense, la posesión efectiva, la persona murió el 53 o el 52, se toma su posesión efectiva, se pide su posesión efectiva en el 72, 20 años más tarde, y se ceden los derechos que obtuvieron don Fidel y don Luis a mi cliente. Aquí no sale el nombre de mi cliente porque tengo que ir a esa foja para averiguar ese número. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene de raro todo esto? Que la anotación marginal se está produciendo no en la inscripción especial de herencia, donde debía haberse producido, sino que se está produciendo en el auto de posesión efectiva, en la inscripción de posesión efectiva. ¿Y por qué? Porque no estaba inscrito en San Miguel, en el conservador de San Miguel, esta propiedad. Figuraba entonces todavía en San Bernardo y había que reinscribirla en San Miguel. El punto es que eso ocurrió 2 años después, ocurrió en el año 74. Y uno se pregunta entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde se inscribió la propiedad? No pudo inscribirse en la especial de herencia porque la inscripción especial de herencia nunca se practicó. O sea, no se practicó 682, o sea, 688, número 2. ¿Ven? Y entonces, ¿qué hizo el conservador cuando le llegó la cesión de derechos que le hacía Fidel y Luis a mi cliente? La anotó al margen de la posesión efectiva. ¿Cuál es el problema? Que al anotarla al margen de la inscripción de posesión efectiva, lo que el conservador hoy día entiende es que le cedieron los derechos de toda la herencia que tenían Fidel Valenzuela y Luis Valenzuela. Y no lo específico que compró mi cliente, que fue lo que dice el inventario. Cuando aquí dice,
Me pasé, parece, ¿cierto? Me perdí. Deme un segundo. Aquí tenemos entonces, sin perjuicio de lo que correspondan, Fidel, ya individualizado. Se ordenó la inscripción por autoposición efectiva. Acá está. El inventario se protocolizó el 10 de agosto de último ante el notario. Entonces, en ese inventario figura el inmueble, pero en el inventario. Entonces, el conservador me dice, yo la única manera o lo único que te puedo certificar es que los derechos hereditarios de don Fidel y don Luis fueron cedidos a tu cliente. Pero yo no te puedo certificar que dentro de esos derechos estaba el inmueble. ¿Y por qué no me lo puedes certificar? Porque no tiene inscripción especial de herencia hecha por don Fidel y don Luis que se hubiese inscrito y entonces al margen de esa inscripción se hubiese anotado que Fidel y Luis le vendieron esa propiedad a mi cliente y por lo tanto mi cliente hoy día podría decir, mire, aquí está, continuidad de la inscripción especial de herencia a nombre de Fidel Vidal y Luis Valenzuela, acto seguido a nombre de Alarcón Gabriel, que es la persona que compra. No puede existir eso. Entonces, si mi cliente quisiera vender, hoy día le podrían decir, pero es que usted no puede vender porque usted no aparece como dueño, usted aparece dueño de los derechos hereditarios que pertenecían a Fidel y a Luis. Pero a mí, comprador, no me consta que dentro de esos derechos esté el inmueble que usted dice ser dueño. ¿Ah? Porque no puedo cambiar la página en este minuto porque se corta la grabación para haber tenido la otra inscripción aquí de inmediato. Pero claramente hay un problema que es de continuidad de la inscripción. Porque en este minuto la propiedad, cuando se inscriba después de 40 años, la especial de herencia, va a figurar a nombre de Fidel y Luis. Pero ¿cómo hacemos para que esa propiedad por especial de herencia se inscriba ahora a nombre del cliente mío, Alarcón? Por eso estamos ante el tribunal tratando de hacer una gestión que busque modificar esta posesión efectiva y además ordenar la inscripción especial de herencia que hasta la fecha no ha sido hecha. ¿Ven? Y ahí se produce claramente un problema de continuidad de la inscripción. Si logro, efectivamente, que el tribunal ordene hacer una inscripción especial de herencia, que no se ha hecho, y que se haga presente en la posesión efectiva, que en el intertanto de tramitación de la posesión efectiva, los derechos de Fidel fueron cedidos, como ya consta ante el conservador, pues esa inscripción de herencia tendrá que anotarse, procederse a su inscripción, a generar esa inscripción, y acto seguido anotar en su margen derecho, acá mismo, que los derechos de Fidel Valenzuela sobre la herencia del centro, es decir, sobre lo que aquí se escriba, pertenecen al señor Alarcón. Si así lo conseguimos, bueno, habremos ordenado las inscripciones, que todo el problema se genera porque la cesión de derechos se produce en el intertanto en que no estaba reinscrita la propiedad, que estaba en San Bernardo y no fue reinscrita en San Miguel. ¿Ven? Ahí tenemos entonces, por eso quería mostrarles esta inscripción para que vieran el problema que se genera. Bueno, ahí tienen un taller breve. Vamos a ver si alcanzo a hacer el otro, si no quedaríamos con eso hasta ahí por esta semana. Nos vemos, que estén muy bien.